Buenos días, una vez más con ustedes, estimados estudiantes, en su programa Cápsulas Educativas. El día de hoy tendremos como tema fundamental las circunstancias agravantes. Estas circunstancias agravantes son utilizadas por el juez al momento de individualizar la pena. Por eso es que están ubicadas en el libro primero del Código Penal, dentro del título tercero, que habla sobre las penas. Dentro de ese título tercero hay un capítulo séptimo que habla de circunstancias agravantes y atenuantes, estando reguladas en los artículos que van del 88 al 97. Ahí están ambas circunstancias, tanto las agravantes como las atenuantes, pero nosotros en el día de hoy vamos a hacer alusión a las circunstancias agravantes. ¿Qué son las circunstancias agravantes? Son situaciones que se dan al momento en que se lleva a cabo el hecho punible, el delito, la acción ilícita, y que agravan la pena, es decir, aumentan la pena. Estas situaciones influyen para que la penalidad que imponga el juez sea mayor. Esto se aplica, recuerde usted que lo dije hace un momento, al momento en que el juez individualiza la pena. En aquellas situaciones en que convergen agravantes generales y agravantes específicas, el juez aplicará en primera instancia las agravantes específicas, cuando ambas sean distintas. ¿Qué es esto de agravantes específicas y agravantes generales? Las agravantes específicas son situaciones que aumentan la pena y que contemplan la misma figura delictiva. Por ejemplo, si nosotros nos vamos al delito de homicidio, que está en el artículo 131, el artículo 131 nos habla del tipo básico del delito de homicidio, que no tiene agravantes. Pero el artículo 132 nos dice: el delito previsto en el artículo anterior será sancionado con pena de 20 a 30 años de prisión cuando se ejecute. Todas esas situaciones que contempla este artículo son agravantes específicas, exclusivamente de la figura delictiva del homicidio. Agravantes específicas son situaciones que agravan la pena y que solamente se encuentran en un delito específico. En cambio, las circunstancias agravantes genéricas o generales son las que están tipificadas en el libro primero, en el artículo 88 del capítulo octavo del título tercero, que habla sobre las penas. Y estas son circunstancias que se pueden aplicar a cualquier figura delictiva. ¿Cuáles son esas agravantes generales que tiene nuestra norma penal? Entre ellas se encuentra la condición de superioridad de ventaja que tenga el victimario con relación a su víctima, si es por estatura, si es por el arma que tenía, si es por el lugar en el cual se encontraban, que eso le daba ventajas al victimario con respecto de la víctima, y que además inutilizaba o imposibilitaba que la víctima se defendiera del ataque. Otra figura, otra agravante, está vinculada con el medio que se utiliza para cometer el delito. Por ejemplo, si ese delito se utiliza se realiza o se lleva a cabo a través del uso de veneno, a través de incendios, de inundaciones, de explosiones, de varamiento de los medios de transporte, y de eso sobreviene un homicidio. Aquí estamos ante la presencia de una circunstancia agravante general. Si el victimario o agente se vale de alguna calamidad o de alguna situación de desastre que hay en su comunidad, en la sociedad, en el país, para cometer su ilícito. Fíjese que esta circunstancia es interesante. ¿Usted sabe por qué? Porque está relacionada con las figuras delictivas que implican peligro común, y eso tiene que ver con los delitos contra la seguridad colectiva. En el artículo
296 me hablan de los delitos que implican un peligro común y habla de aquellos que se hacen a través de incendio, inundación, derrumbe, explosión. Fíjense ustedes que si son situaciones diferentes, aquí tenemos que hay una concordancia entre esas circunstancias agravantes específicas cuando se dan en situaciones diferentes a las que nos habla aquí este artículo, o cuando per se, por sí misma, constituye la figura delictiva del delito denominado como aquellos que implican un peligro común. Acuérdense que les he dicho siempre, señores estudiantes, que el estudio del derecho penal no es ninguna fórmula matemática. Nosotros tenemos que estudiar derecho penal a través de concordancia de leyes, y concordancia de leyes implica varios aspectos. Uno, relacionar los artículos que están en el Código Penal entre sí, relacionar ese artículo con otras normas externas al Código Penal y relacionar los artículos del Código Penal con el derecho internacional, que ya desde el punto de vista constitucional, nuestro artículo 4, Panamá asume el derecho internacional. Bien, siguiendo con nuestro conversatorio, está una tercera agravante general, que es el ensañamiento de la víctima. Si ya usted ultimó a su víctima, ya le quitó la vida, ¿para qué la va a descuartizar? Esto quiere decir que hay un ensañamiento hacia ella. ¿Para qué va a desfigurarle el rostro a la víctima? ¿Para qué la va a exponer en un lugar público? Aquí hay un ensañamiento de la víctima. ¿Para qué la va a torturar, a someterla a vejámenes? Si su finalidad es matarla, igual lo puede hacer solamente con un disparo, porque tiene que hacer que su víctima pase por todo un camino tortuoso. De todas formas, todo delito en el cual se afecta a una persona implica un camino tortuoso, pero el complicarle, el poner en sufrimiento físico a esa víctima va a implicar un alto grado de peligrosidad por parte suya. Por eso es que esta condición se constituye en un agravante. Tenemos también que exista precio o recompensa producto del delito que usted va a cometer. Y aquí yo quiero hacer un señalamiento. En la figura del homicidio, cuando nosotros estuvimos realizando las cápsulas educativas con respecto al delito de homicidio, hablamos de la figura del sicariato. Mucho se habló de la figura del sicariato y se dijo que en Panamá no estaba regulada y que se vino a regular con la nueva normativa de la delincuencia organizada. Y yo considero que sí estaba regulado en Panamá. Primero, porque estaba como una agravante específica del delito de homicidio. Segundo, porque está contemplado como una agravante general. Toda figura delictiva que se haga a cambio de una recompensa o de una remuneración económica, eso constituye un agravante. Está el emplear astucia, fraude o disfraz. ¿Por qué se considera esta condición como un agravante? Porque si usted utiliza la astucia, el fraude, que es el engaño, o el disfraz, que implica que usted oculta su identidad, usted está sorprendiendo a la persona en su buena fe, en su buena intención. Usted quiere ocultar su identidad porque usted sabe el perjuicio que le va a ocasionar a la persona. Y esto también denota un grado de peligrosidad en el agente. Por eso es que es importante que esta condición continúe siendo considerada como un agravante. El perpetrar el hecho con armas o ayuda de otras personas que faciliten la ejecución o procuren impunidad. El utilizar cualquier tipo de arma, sea de fuego, arma blanca o de cualquier otro tipo, también va a indicar ventaja sobre quien no la tenga, o quien, teniendo un arma, no sea de igual condición que la que tiene el agente. Ahora,
el que esto se haga con varias personas o que se haga con la finalidad de mantener oculta su responsabilidad penal o la comisión del delito, también se constituye en un agravante general de cualquier figura delictiva. Recuerden que estas son situaciones que agravan la pena, es decir, la aumentan de una tercera parte, de una sexta parte a una tercera parte del máximo de una pena. De una tercera a una sexta parte aumenta toda circunstancia agravante que imponga el juez al momento de individualizar la pena. Cometer el hecho con escalamiento o fractura sobre las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay que romper algo para llevárselo, para entrar, hay que escalar alguna cosa para yo podérmela llevar. Cuando yo tengo que romper algún mecanismo de seguridad de una puerta, cuando yo uso una llave maestra, cuando yo doy algún tipo de golpe en la palanca de la puerta de algún vehículo. Eso es lo que implica fractura y escalamiento. Escalamiento quiere decir que yo subo, escalo el lugar al cual yo voy a penetrar, voy a entrar, implica que yo voy a entrar a penetrar, y fractura sobre las cosas, algún tipo de seguridad, de cerraje que tiene la cosa, la violento, cerradura, manigueta, y eso implica una violencia, y ahí radica la importancia y la connotación de que sea una condición agravante. Está luego la embriaguez preordenada. Esa embriaguez preordenada implica que la persona ha ingerido alcohol. El alcohol también es una droga social, pero es una droga, con la finalidad de embriagarse, lo que nosotros llamamos en el calor, en el folclore urbano, emborracharse, para inhibir su capacidad de discernimiento y de comprensión y poder llevar a cabo el ilícito, darse valor y valentía, por eso es una condición agravada. Tenemos la otra condición agravante, que es el cometer el hecho punible en abuso de las relaciones domésticas, prestación de obra o de servicio, de cohabitación o de hospitalidad. Aquí se está abusando de la confianza, de la buena fe y de la atención que tiene la víctima con respecto al victimario. Por eso es que se llama de la hospitalidad, cuando usted tiene un invitado, un huésped, que usted le abre las puertas de su hogar, le brinda la privacidad de su hogar, que comparta la mesa, usted le tiende la mano para ayudarle, y esa persona ha vulnerado esa confianza, por eso es que es un agravante y comete un ilícito en su perjuicio. Relaciones domésticas, cualquier tipo de trabajador que usted tenga, en el cual usted va a tener confianza. Todo esto gira en torno a la confianza que va a tener la víctima con respecto a su victimario, la situación especial en el cual se encuentra ese victimario con respecto a su víctima. Otro de los agravantes está el cometer el hecho en perjuicio de una persona con discapacidad, cuando la discapacidad implica una condición de vulnerabilidad o contra una persona incapaz de velar por su seguridad o su salud. Toda discapacidad constituye una condición de vulnerabilidad, porque una discapacidad, sea física o mental, indica que la capacidad de esa persona no está al 100%. Requiere de algún tipo de apoyo. Si es una discapacidad física, a lo mejor utilizará una andadera, algún mecanismo que le ayude para caminar. Si es una discapacidad psicológica, algún tipo de medicamento, y todas estas condiciones disminuyen la condición o la situación de alerta ante un peligro, de alerta ante terceros, y disminuye la capacidad del individuo de poder procurarse seguridad para sí mismo. Hay otro punto que indica el reincidir en la ejecución de un nuevo hecho punible, el cometer nuevamente
un delito. Y este punto está vinculado con el artículo 89 que describe la figura del reincidente. ¿Quién es el reincidente? Es el delincuente que ha cometido una figura delictiva, se le ha iniciado un proceso, se le dictó sentencia, cumplió su pena, sale del centro penitenciario y vuelve a cometer un delito. ¿Por qué la figura de la reincidencia se constituye en un agravante? Porque el delincuente reincidente denota un alto grado de peligrosidad. ¿Dónde nos podemos percatar del alto grado de peligrosidad? Porque se entiende desde el punto de vista técnico y teórico que al momento que se aplica la pena de prisión, que es una pena definida, que se le aplica al sentenciado privado de libertad, entonces entra un equipo técnico a hacer un estudio, un diagnóstico y aplicarle un tratamiento. A través de ese tratamiento, ese individuo se le va a permitir rehabilitarlo, es decir, habilitarlo para vivir en sociedad, readaptarlo, reeducarlo y reintegrarlo a la sociedad a la cual pertenece. Y si él luego, de pasado ese término, todo ese proceso, vuelve nuevamente a incurrir en antiguos comportamientos desviados, quiere decir que en él ese tipo de tratamiento falló. Y una de las razones por qué falló es porque ya su persona, su personalidad tiene algún tipo de trastorno que le indica un alto grado de peligrosidad. Luego tenemos entonces el planificar, coordinar u ordenar la comisión de un hecho punible desde un centro penitenciario. Fíjense, para nadie es un secreto que los centros penitenciarios de cualquier parte del mundo, hasta en las primeras potencias, está el crimen organizado. Hay bandas, hay jefes de carteles que desde los mismos centros penitenciarios regulan, coordinan sus negocios. Y cuando la autoridad detecta que el ilícito que se cometió fuera de prisión, fuera del centro penitenciario, fue ordenado por cabecillas que están cumpliendo una pena, eso aumenta, agrava la pena al momento de individualizarla por el nuevo hecho delictivo, porque volvemos al mismo punto. Esto indica el alto grado de peligrosidad del individuo. Tenemos entonces que para determinar estas situaciones atenuantes o agravantes, también hay que tomar en cuenta, además del motivo del delito, cuál es el nexo, la relación que existe entre la víctima y el victimario. Y este punto es importante y usted lo va a encontrar en su artículo 91, simple y sencillamente porque en materia de derecho penal le damos otra connotación al término de pariente cercano, que es distinto en materia civil. Por ejemplo, en materia civil, el esposo y la esposa, ellos dos conforman un tronco común que genera familia y no son parientes. En cambio, en materia penal, el esposo y la esposa son parientes cercanos. Y además, se entenderá como pariente cercano también los que se encuentran dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Y este tipo de parentesco entre la víctima y el victimario puede generar o una condición agravante o atenuante. Y hay que entender que aquí no solamente es el parentesco por afinidad o consanguinidad, sino también es el parentesco que se pueda derivar en forma legal, es decir, mediante la adopción. En cuanto a la individualización de la pena, es importante hablar con respecto a esto de las circunstancias agravantes, de lo que conocemos como la comunicabilidad de las circunstancias. Esa comunicabilidad de las circunstancias en materia agravante quiere decir que la situación que le agrava la pena a uno de los victimarios, en aquellos casos en que existan varios agentes
o victimario, solamente el juez la tomará en cuenta al momento de individualizar la pena para esa persona, para ese agente sobre la cual actúa esa condición agravante. Por ejemplo, si Roca Fría es un empresario, lo secuestran y lo matan, y las personas que secuestran y matan a Roca Fría son 3: Peña, Palo y Piedra, y Palo es hijo de Roca Fría, entonces allí la situación agravante por la relación, por el parentesco entre Palo y Roca Fría, solo lo va a aplicar el juez con respecto a Palo. A los otros 2 no los va a aplicar. Bien, esto en forma sucinta es lo que usted debe entender por las circunstancias agravantes al momento de individualizar la pena. Y por último, es importante que usted tome en cuenta que el juez al momento de individualizar la pena, cuando analice las circunstancias atenuantes y las circunstancias agravantes, primero aplicará las agravantes y de último aplicará las atenuantes. Espero que esta cápsula haya sido motivo de interés para todos ustedes y nos vemos en el siguiente programa. La gente, vamos. ¿La va a grabar una vez? Sí, vamos, de una vez. Tú me avisas. Está grabando, nada más. Usted haga la pausa y empiece cuando guste. Espérate. Voy a tomar fotos en qué minuto para. 5, 4, 3, 2, 1. Buenos días, estimados estudiantes, una vez más en su programa Cápsulas Educativas. En el día de hoy, el tema de nuestro conversatorio académico será las circunstancias atenuantes de responsabilidad penal. Si usted se acuerda, en otros programas estuvimos hablando de las circunstancias agravantes. ¿Cuáles son estas circunstancias atenuantes? Son situaciones que se dan al momento de realizar el hecho punible con respecto al victimario y que le favorecen a este al momento en que el juez va a individualizar la pena, porque se la disminuyen, se la pueden disminuir de 1/6 a 1/3 parte, tal cual como lo establece el Código Penal en su artículo 93. En estas circunstancias atenuantes también se puede dar el caso de que se existan circunstancias atenuantes específicas y circunstancias atenuantes comunes. ¿Cuáles son las circunstancias atenuantes específicas? Son aquellas que contempla el mismo tipo penal, es decir, la misma figura delictiva. ¿Cuáles son las atenuantes generales? Las atenuantes generales son aquellas que se encuentran en el libro primero del Código Penal, en el título tercero que habla de las penas, capítulo séptimo, y están debidamente enumeradas en el artículo 90 del Código Penal. Siempre va a prevalecer por parte del juez al momento de individualizar la pena establecer las circunstancias agravantes. Luego que establecen las circunstancias agravantes, fijarán las circunstancias atenuantes. Y en este orden se tomará en cuenta primero las específicas que hacen alusión a la misma figura delictiva y en segundo lugar a las generales, si es que son diferentes de las específicas, porque si son las mismas no se tomarán en cuenta. Bien, entonces, ¿cuáles son esas circunstancias? Está 1. Haber actuado por motivos nobles o altruistas. Yo quiero entender, bueno, primero quiero hacer el comentario que ninguna figura delictiva es bien vista. Nadie quiere incurrir
en la comisión de un delito, pero a veces se dan situaciones que orillan a la persona a que incurra en ella. Entonces puede darse el caso que se está tratando de salvar la vida de algunas personas, se trata de evitar algunos problemas mayores. Entonces esto se va a convertir en una situación que atenúe el tipo de responsabilidad penal del individuo. Es importante que nosotros tengamos claro que esta circunstancia atenuante no va a eximir de la pena ni va a eximir de la responsabilidad penal. Ese agente, ese sujeto activo, ese victimario, es responsable de la comisión de un hecho punible. Lo que sucede es que su pena va a ser menor, va a ser más benévola, porque hay circunstancias que envuelven su comportamiento y que hablan bien de él. Entonces, hay una segunda comisión que es el de no haber tenido la intención de causar un mal de tanta gravedad como el que se produjo. No quiso ocasionar la estampida del centro comercial. Lo que quiso evitar es que hubiesen una gran cantidad de muertos por un incendio que se estaba propagando y que surgió en uno de los restaurantes de un centro comercial. Ahora, recuerden que todo esto lleva un proceso de investigación. No es solamente con que ese victimario explique en el momento en que llega la policía, explique lo que le sucedió y la policía le diga váyase libremente. No, hay que acudir ante las instancias competentes, se va a iniciar un proceso donde se tienen que deslindar responsabilidades y le corresponderá al victimario, mediante su abogado, corroborar la veracidad de lo que está diciendo, su inocencia o no, presentar pruebas. Entonces, tenemos otra situación que es las condiciones físicas o psíquicas que colocaron a la gente en situación de inferioridad. Una persona que estaba en silla de ruedas y iba a ser víctima de una agresión sexual y entonces logró desarmar alguna de las partes de su silla de ruedas y con eso golpea a su agredor y lo ultima, es decir, lo mata. Allí ella estaba en una situación de desventaja y ella tenía que defenderse. Está también la condición del arrepentimiento. El arrepentimiento quiere decir que una vez que se comete el acto ilícito, la persona quiere evitar el desenlace o el resultado delictivo y realiza todos los actos necesarios para evitarlo. Esto se da, por ejemplo, en el atropello que pueda hacer un conductor de vehículo a motor de alguna persona. Atropella al peatón y no se da la fuga. Inmediatamente detiene su vehículo, llama a la autoridad de tránsito, llama a la ambulancia y responde ante la situación que da. Aquí, con la figura del arrepentimiento, yo quiero hacer un comentario. Fíjense. En el código, es importante que usted sepa que este código que nosotros estamos analizando es del 2007. Ese código del 2007, ese código penal, es el nuevo código, las modificaciones como respuesta a una política criminal alternativa del momento, que habla de las reformas al Código Penal, que habla de las reformas al Código Judicial, del libro tercero, que se debe ya instaurar un sistema acusatorio, surgiendo el Código Procesal Penal y todo lo demás. Bien, ¿qué sucede? ¿Por qué digo esto? Porque anterior al Código 2007 estaba el Código Penal de 1982. En ese Código Penal de 1982 se manejaba lo que era la figura dolosa, culposa y preterintencional.
Ejemplo, el homicidio. Se tiene el homicidio preterintencional, el homicidio doloso, el homicidio culposo. Ahora, con las modificaciones al código, no tenemos, aparentemente, según expertos, la figura de la preterintencionalidad. ¿Pero qué era la preterintencionalidad? No era más de un comportamiento que se iniciaba con dolo y finalizaba con culpa. ¿Por qué finalizaba con culpa? Porque en el ínter había un arrepentimiento del victimario. Quiero dejar sentado que este es mi punto de vista como académica, como penalista, como docente, con el perdón de los expertos que difieren de mi punto de vista, pero estas cápsulas educativas, estos conversatorios académicos son para que fluyan estas ideas y ustedes estudiantes puedan reflexionar al respecto y que el salón de clases no se convierta en un monólogo, el salón de clases se convierta en un intercambio de ideas, en una lluvia de ideas, que usted empiece y entienda que el derecho penal no es una fórmula química ni matemática, es un análisis de ideas. Entonces, no comparto el punto de vista que digan que esa preterintencional finalizó con este código. ¿Por qué? Porque no la retoma esta atenuante que está aquí, que es la figura del arrepentimiento. Por eso es que he hecho el comentario en este punto. Hay un quinto atenuante que es la colaboración efectiva de la gente, es decir, que la gente diga, bueno, sí incurrí en la comisión del hecho punible, o sí sé dónde están los bienes, sí sé dónde está el cadáver, dónde lo enterré, vamos allá, que él mismo ayude, auxilie, colabore con la autoridad para esclarecer la verdad de los hechos, la justicia procesal, que es lo que se busca. Luego tenemos el haber cometido el delito en condiciones de imputabilidad disminuida, aquella persona que al momento de cometer el acto delictivo estaba bajo los efectos de una actio liberal incausa, por ejemplo, que aun cuando está sana mentalmente, en perfecto uso y control de sus facultades mentales, en ese momento una situación que obnubila su mente y le imposibilita en ese momento su capacidad de raciocinio. Está enfrascado en una discusión con su victimario o con su víctima y esa víctima le ha ofendido, ha hablado o ha tocado un aspecto sensible de su personalidad y eso le ha ocasionado un fuerte disgusto que ha evitado que entienda que las cosas no se resuelven con golpes, sino con palabras. Y en ese momento, producto de esa furia extrema, incurrió en la comisión de un delito que en otras circunstancias no lo hubiera hecho. Otra causa de una imputabilidad disminuida puede ser que la persona está en una fiesta, ingiriendo bebida alcohólica, en una cena, se pasó de copas, sale. Hay alguien que está recostado en su vehículo y en vez de decirle, por favor, hágase un lado que voy a entrar, y esa persona que está recostada en su vehículo no es un maleante, es otra persona que estaba en la fiesta, también entrada en copas, y resulta que se enfrasca en una pelea y trae como resultado uno de los dos muertos. Y el último punto me habla de cualquier circunstancia nuestra adversidad no preestablecida por la ley que a juicio del tribunal deba ser apreciada. Miren, le he dicho en cada uno de estas cápsulas educativas que aquí en Panamá impera el principio de la sana crítica. ¿Qué quiere decir eso? El juez va a valorar cualquier situación o circunstancia que considere puede ser un medio de prueba para aclarar la justicia procesal. Entonces, cualquier situación que en base al conocimiento académico, a la experiencia y al conocimiento científico, el juez considere debe ser valorada o apreciada, es viable y la norma lo permite hacer. Todo este tipo de valoración de las circunstancias atenuantes o agravantes de las que hablamos en otros capítulos, en otros programas, tiene que ser
ser admitida desde el punto de vista de la norma penal. Para las atenuantes específicas también opera lo que es la comunicabilidad de las circunstancias. Cuando haya varios sindicados, cuando haya varios agentes o sujetos activos implicados en la comisión del hecho punible, la condición que atenúa la pena con respecto a uno o a dos no será aplicable como norma general para todos. Hay algo interesante aquí, que es el artículo 97. El artículo 97 nos habla del error y del accidente. El error o el accidente. Es decir, cuando la figura delictiva se comete por error o por accidente, Pedro quería matar a Pablo, pero como Pablo tenía las mismas características físicas que Juan, Pedro se confunde y mata a Juan. ¿Qué sucede allí? Cualquier situación agravante o atenuante que hubiese habido entre Pedro y Juan no van a operar para la persona que en realidad fue ultimada. ¿Por qué? Porque es que se privó de la vida de una persona distinta en quien se pensaba. Entonces, si Pedro mata a Juan y Pedro quería matar a José y José era el hermano de Pedro, entonces, como Juan no tiene ningún nexo, ningún vínculo de parentesco con Pedro, no se le va a aplicar ese agravante de parentesco que se le hubiese aplicado si hubiese muerto José. Entonces, eso es importante que nosotros lo tomemos en cuenta y está presente en el artículo 97 de su Código Penal. Todos estos artículos tienen que estar cónsonos y se aplican al momento en que el juez dosifica la pena y que va a aplicar para ello el artículo 79 del Código Penal, que nunca deberá usted olvidar. Ha sido un agrado compartir con ustedes en esta cápsula educativa y nos vemos en el siguiente programa.